los minutitos de la entrevista. Adelante. A ver, Osvaldo, buenos días. Yo ya me tengo que ir ya mismo, pero solo le pregunto. A mí me encanta el pacto del día viernes, ¿y a usted? Bueno, es mejor, querido maestro, muy buenos días. Como siempre, el gusto de poderlo ver y escuchar con salud. Y sobre todo, igualito que hace más de 30 años que lo conozco. Muchas gracias. La verdad que usted como tiene un pacto con Mefistófeles, veo que no envejece. Mejor con Dorian Gray, pues salió mejor. Bueno, a ver, a mí me parece que es lo civilizado, ¿no? Que no debería ser. Yo le decía a un periodista hace un momento que si fuéramos politólogos de otro país estudiando el Ecuador, viendo el caso italiano, portugués, español, inglés, uy, estos ecuatorianos, qué madurez política, pues las cuatro fuerzas mayor votadas juntas en un acuerdo parlamentario, ¿no? Que es el correísmo, socialcristianismo, el partido de gobierno y a ver, son cuatro, ¿no? ¿Verdad? Socialcristianos, correísmo, ADN, ¿no? Entonces, y entiendo que un fragmento de Construye o de lo que era Construye. Así que me parece a mí que es positivo, ¿no? Y lo más importante, y analizar las cosas con objetividad y con probidad, en el sentido de que a mí me parece que ha habido transparencia en el pacto. Yo no le veo nada de extraordinario, de macabro, de tenebroso que el correísmo, por ejemplo, quiera hacer un juicio político a un organismo de control. Esa es su labor. Ya se consigue los votos, otra historia. Yo no le veo la truculencia. Ese es mi alumno, es mi alumno. Siempre y cuando hayan los argumentos necesarios para un juicio político. Pues. Si no, no, pues tampoco. Bueno, es que es un juicio político. Por eso, ¿no? pero o sea, que yo no digan cuáles son las causas. Tiene la fiscal. ¿Perdón? Que digan cuáles son los motivos. Justamente eso ya le corresponde en el Pleno a ese bloque plantearlo, pero ningún organismo de control está exento. Pues no sé quién tenga corona en este país, porque tiene más likes, porque lo quiere la prensa, las redes, o porque persigue a X y Z. Cuando hayan los argumentos, bienvenido el juicio político. Si yo no digo que no hay que fiscalizar. Pero quien debe de presentarlo son ellos en el momento indicado, porque esto tiene un proceso. Pues. Entonces, esto no es que yo voy a la asamblea, cualquiera de los 130, corríjame, diputados, 137, ¿no? Tiene la capacidad de fiscalizar y pedir un juicio político. Nadie ya si convence, son ellos los que tienen. A ver, los argumentos es el fondo, pero en la forma pueden hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Pues. Totalmente de acuerdo. Porque aquí hay otro tema que es interesante, querido Javico. Imagínese usted, en la situación que el Ecuador está, de seguridad sobre todo, yo creo que no solo deberíamos cuestionar, o más que cuestionar, hacer preguntas al Poder Judicial, no a todo, obviamente, a los organismos de control, a la policía, si esa labor es dentro de lo que la ley se enmarca, pero yo no creo que sea un innegociable tal funcionario. ¿A ti tú ves que, o sea, y por qué? O sea, no sé qué compromisos tienen en el pasado, hay que ver para el futuro. Ahora, si tienen los votos y los argumentos, bien, si no, no pasa nada, pero no es que el país se viene abajo porque un organismo de control mimado o porque nos gusta, nos disgusta, del otro lado igual. Pero es que si sonó feo en su momento decir, vamos a hacer esta alianza siempre y cuando la llevamos a juicio político a la fiscal. ¿Qué es eso, pues? Pero ya lo dijeron. Pero, a ver, ya, pues, pero es como, ¿qué es eso, pues? O sea, mira, tú buscas la alianza conmigo siempre y cuando te dejes meter el gol. Estamos locos, pues. Pero, oiga, pero si ese es el trabajo de la Asamblea Nacional. Con argumentos totalmente de acuerdo, mi querido maestro. Pero los argumentos los presentan cuando el Pleno, cuando el presidente, que es un tipo que sabe. Yo creo que la buena noticia, vamos por lo bueno, ¿no? Es que Henry Croft es un hombre probado, es un hombre con experiencia, es un hombre, con todo respeto a Henry, salido de estos micrófonos, formado también en estos micrófonos, con carrera parlamentaria. O sea, ya de acuerdo a lo que dice la ley, como presidente de la Asamblea, bueno, él es el que establece el orden del día, pues hay un debido proceso que seguir, pues, o sea, yo me imagino que no han de querer del mismo modo juzgar por influjo psíquico a la fiscal, pues, ¿no? O sea, no es un tema de vendetas, pues, sí, pues, o por un cheque de $6,000 o con una sentencia express 2 minutos antes de inscribir la candidatura, o sea, yo creo que es un tema legal. Ahora, quien tiene que presentar son ellos, pues, pero esa es una potestad, es como que usted no puede manejar la camioneta. Ah, no, pero dime por qué camino vas a ir, cuál vía vas a tomar. Ya le corresponde al competente si es en contravía, si hay toque de queda. Depende del chofer. Ellos pueden hacerlo. Claro.
Es lo que vengo sosteniendo desde hace meses y es lo que llevó al fracaso al gobierno de Lasso, de desbaratar esa mayoría que la tuvo a los inicios. Este hombre parece que anda con la sensatez que necesita el país y de lo que yo vengo sosteniendo del Ecuador posible, mi querido Osvaldo. Le paso a Jaime Velázquez que continúa con esta brillante entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo vas? Bueno, a ver, te estaba escuchando y el problema que planteaba Javier en su momento es que el problema no son los argumentos, el problema es que en este país los procesos, procedimientos, normas jurídicas y leyes se adaptan a los intereses particulares de cada uno de los partidos políticos. Entonces, de repente tú tienes un juicio político sin cabeza ni pies, pero lo llama a juicio político a una persona, y es más, llegan hasta destituirlo. No estoy hablando por el último juicio político, estoy hablando en general. Entonces, lo que yo te digo es cómo confiar, o es que realmente la nueva asamblea tiene un nuevo ímpetu de juventud que hace que efectivamente las cosas pasen en el Ecuador de una forma diferente a lo que se hacía antes por los viejos políticos. Esa es la pregunta que te hago. A ver, yo creo que el punto de partida, hola, qué gusto, querido amigo Velázquez, poderlo ver. A ver, primero las cosas como tienen que ser. Que pase, por favor. Ya, yo creo que lo que tenemos que establecer, en principio, es las competencias que tienen los organismos y las instituciones de nuestro país. La pregunta es más, no, a este sí, ya, es cuáles son tus competencias. Es como, por ejemplo, la seguridad. Oiga, amigo, yo me he pasado todo el día revisando la Constitución, todo el día revisando la Constitución, ¿sí? Y en la Constitución no hay una coma, pero sí, una coma que diga que la seguridad es competencia de la Asamblea, ¿ya? Del mismo modo con los gobiernos locales. Entonces, dentro de las competencias, que creo que es el 114 de la Constitución, habría que corregirme, lo puedo corroborar, ¿ya? Establece la fiscalización, ¿ya? Pero ya las razones tienen que, para eso es el juicio, pues. En eso se establecen las razones y si es que califica el juicio. Esa es otra historia también. Hay que ver si hay los votos requeridos, no solo con la señora fiscal, yo no tengo nada contra la fiscal, pero todo funcionario público, incluso quien le habla que es docente de una universidad pública, está sujeto al gobierno público. Yo tengo que presentar declaraciones juramentadas para un contrato de servicios a tiempo parcial que me representa más que un tema económico, la satisfacción y el amor de poder servir a una universidad pública. Entonces uno está sujeto al gobierno público. Usted está muy cerca por su padre del tema público. Entonces, a mí no me escandaliza que quieran fiscalizar a alguien en determinado. A mí sí me escandalizaría me escandaliza que de entrada nos cerremos al control de cualquier organismo de control. Mire, los políticos, las instituciones, no requieren más poder, sino más control. No, en eso yo estoy de acuerdo. Controlar a la función pública, los funcionarios, eso es un deber de la Asamblea Nacional. Lo que está mal, mi querido Osvaldo, y lo que se ha visto, no de ahora, ni de este gobierno, ni del pasado Asamblea, se ha visto, estoy hablando de la época de León Félix Cordero, la época de ¿cómo se llama?, de Borja, donde efectivamente los pactos políticos iban más allá de la razón, es decir, llamar a un juicio político y destituir a un ministro simple y llanamente por interés político, partidista y no por un tema razonable. Hola, nos perdimos. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Sí me escuchan? No, aquí está. No, estamos aquí. Hola. Lo escuchamos. Sí lo escuchamos. Ahí se congeló la imagen. Pero bueno, a ver, primero, los ministros siempre han sido y serán fusibles. Siempre, toda la vida. Eso ha sido, no es de ahora, es desde que el Ecuador es Ecuador, desde el ejercicio parlamentario, desde la época que decía, me acuerdo, acuérdense, como decía Roldós, ¡pum! Nada de poderes. ¡Pum! Nada de poderes. O sea, eso ha existido siempre. ¿Cuál es la sorpresa en ese contexto? ¿No? Que un ministro sea enjuiciado, tiene que ser enjuiciado los ministros, por eso son fusibles, pues los ministros. El presidente es enjuiciable. Yo no le veo la sorpresa. Ahora, si dentro, porque ojo, se llama juicio político. Y por estos micrófonos, por esta escuela de pensamiento que es para mí el diálogo de la tarde y la mañana de I99, esta institución de la radiodifusión que le pertenece a los ecuatorianos hace mucho tiempo, ¿ya? Han pasado expertos. Y estos expertos, porque no soy el más indicado, yo no soy constitucionalista, nos plantean claramente que el juicio es político, como el caso del mismo juicio del presidente Lasso, que es justamente producto de
de que ya tenía el juicio perdido, terminó convocando a la muerte cruzada, que es institucional la muerte cruzada. La ley lo facultaba y lo hizo. Pero el juicio político es eso, es un juicio político. ¿Ya? El caso de Febres Cordero. Febres Cordero efectivamente tuvo que sortear infinidad de juicios políticos a sus ministros. Pero ha habido funcionarios, acordémonos del mismo Dajic, que creo que fue la antesala de esta entrevista. Alberto superó un juicio político. Después fue que el Hueso Solórzano creo que le terminó poniendo una orden de detención, si no me equivoco, corríjame. Sí, que paz descanse. El doctor Solórzano le digo por cariño, porque siempre le tuve mucho aprecio al doctor. ¿Ya? Pero Alberto Dajic superó un juicio político. Oiga, Osvaldo, lo que pasa es que sí, tiene razón lo que usted me dice, un juicio político está para justamente que me den los argumentos, digamos, en que me acusan y yo me defiendo. Pero esos argumentos y esa defensa no siempre va con la sentencia de la razón, sino la sentencia de a mí me conviene fusilarlo a este fulano o no, dependiendo para tener más poder, no tener más poder y negociar con el Ejecutivo. A eso es lo que voy, y eso que está mal. Nadie está pensando en el Ecuador, está pensando en función política partidista, y eso es lo que está mal y lo que no se debería hacer. Por eso es que Javier, lo que le decía a usted, sí, pero traer un juicio político con argumentos, no porque sí, no puede poner una condición, un partido político, yo te doy mis votos siempre y cuando llevemos a juicio político a la fiscal, porque eso no está bien, no es ético. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vamos a tener una discrepancia obviamente en democracia y sana. Yo pienso todo lo contrario. Especialmente a la fiscal o al contralor, ellos no están exentos del escrutinio o del juicio político. Eso no estoy diciendo. A ver, lo que creo que de pronto, tal vez, para que la gente que nos escucha y que nos mira, a ver, la forma, ¿sí?, es el debido proceso. El fondo es político, por eso se llama juicio político. ¿Ya? Mientras no sean razones, digamos, de exclusión o de odio, etcétera, etcétera. Pero precisamente los argumentos para este juicio, durante el mismo, si es que lo califican para empezar y están los votos para hacerlo, son los legisladores pues que propongan este juicio. ¿Cómo yo puedo decir que es inmoral enjuiciar a la fiscal si hasta ahora no sé los argumentos de las partes? Obviamente yo no uso un ejemplo. Lo que estoy diciendo es que no las cosas. Eso es lo que digo, nada más. Claro, yo no como Twitter. Yo ahí lo veo a Correa botando espuma, y ese es él. Ni tampoco, a ver, vamos viendo las cosas como... ¿Qué dice la Constitución? ¿Ya? La seguridad no es su competencia como Lazo pretendía hacer para justificar su fracaso en esa materia. Pero sí es la fiscalización. Y repito, me pueden hasta fiscalizar a mí como docente de universidad pública. ¿Sí? Entonces, en ese escenario, la fiscal debe ser enjuiciada. Yo no es que estoy a favor o en contra de que la enjuicien. ¿Ya? Yo lo que estoy convencido es que puede ser enjuiciada porque está sujeta al escrutinio ciudadano. Es una competencia de la Asamblea Nacional. Ahora, veamos los argumentos y ahí sí yo puedo coincidir y decir, querido amigo Velázquez, están locos. Pero es un juicio político, es como el caso de Lazo. ¿Ya? Para mí era una chifladura que se acuse de esas cosas al presidente en funciones. Del mismo modo, cuando escucho que por ahí veía un periodista diciéndole narcotraficante al expresidente Correa, me parece una chifladura que lleguemos a esos niveles en este país, un país donde la honra no vale nada, la vida no vale nada. ¿Ya? A mí le digo, mire, esto no me interesa que me cueste simpatías. A mí me cuesta creer que Danilo Carrera, que don Danilo esté involucrado en todo lo que lo pasa. No puedo creerlo, lo digo porque yo he tenido conversaciones extensas, un par de veces en el hotel Tequendama en Bogotá he coincidido con él, he desayunado con él, y lo conozco desde mi infancia, porque donde yo vivía en el sur de Guayaquil, él tenía un hermano, y siempre fue un señor amable y buena gente. O sea, a mí me cuesta, pero ese soy yo, pues, y no lo determinan mis afectos. ¿Ya? Yo estoy convencido que él es inocente. Ya le corresponde a la justicia, en este caso a la fiscalía, a los jueces, etc. Y del mismo modo, quien tiene la competencia de enjuiciar políticamente, hacer un control político, es la Asamblea. Y si eso lo pide, y encima lo sabemos, es como, le voy a poner otro ejemplo, ¿no? Y aquí ya paro un poco. Le voy a poner ejemplo. Van dos periodistas que me preguntan casi que indignados que por qué la vicepresidenta electa se va a reunir con Vox en España. A mí Vox me parece como Milei, impresentable. Pero, creo que si hay una política honesta y transparente en este país, es Verónica Abad. Nunca nos mintió Verónica Abad. Creo que es de las pocas políticas en este país que fue de antemano transparente y nos abrió los naipes. Y nos dijo, yo pienso así, este es mi pensamiento. Hay gente que no le gusta, a mí no me gusta.
pero no nos mintió. Esa es Verónica Abad. Y eso creo que es algo que hay que recalcar en la política, la transparencia, la sinceridad. Ya depende de usted si vota o no vota por esa persona. Lo mismo con el Correísmo. El Correísmo no ha dicho de frente queremos enjuiciar a la fiscal de la Nación. ¿Es su competencia? Sí. Bueno, veamos los argumentos. Pero no es que vamos a blindarlos y ya el día lunes se toma una foto en el jardín de la embajada norteamericana. Eso es una burla al país. Pues, o sea, por Dios. Oiga, Osvaldo, pero sí, a ver, en los argumentos generales y en el concepto general estoy de acuerdo. Lo que la discrepancia que tenemos hoy en día es que yo creo que la gente tiene que pensar en país y no en intereses particulares. Eso es lo que llama en estos momentos el ecuatoriano, el ciudadano, no en la parte política. Si están cansados, casi todos los ecuatorianos están cansados de todo lo que se ha visto en la Asamblea Nacional y en los congresos nacionales, no por este ni por el, estoy hablando a lo largo de la historia. Las promesas que hacen los políticos y que no cumplen, o digamos en este caso, lo que uno pretende cambiar en el Ecuador y confía con su voto en alguien que le da esperanza, pero resulta que llega y resulta que no hace absolutamente todo lo contrario, o sea, toda esa esperanza se desmorona. Entonces, con esa decepción ciudadana, ¿por qué? Y explíqueme usted, porque usted es más político que yo, aunque mi papá fue político. No tal. Pero lo que yo nunca voy a entender es por qué no hay un beneficio para el Ecuador. ¿En qué le beneficia? En estos momentos, escúcheme, Osvaldo, en estos momentos que tiene año y medio el presidente electo para hacer cambios en el Ecuador, que de repente es un ejemplo que ha pasado hoy en día, que RC, Partido Social Cristiano y ADN se unen para, entre comillas, no posicionar a un presidente de la Asamblea Nacional, que eso para muchos ciudadanos no nos tiene sin cuidado. Es para hacer un trabajo en conjunto, en unión, para salir adelante por el Ecuador. Eso es lo que estamos buscando como ciudadanos. Entonces, ¿por qué la parte política tiene que interesarle este tipo de cosas que a los ciudadanos no les interesan? Lo que quiere es seguridad, trabajo y paz. Y paz, para eso es lo que se necesita. Y para eso hay que cambiar o reformar ciertas leyes o la Constitución. Y ahí tienen que ponerse de acuerdo. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero... Yo estoy total... A ver, primero estamos hablando de la primera fuerza a nivel parlamentario del país. Sí. Eso se llama legitimidad. Sí, estamos hablando de la fuerza más grande. Porque también no es titiritero, pues el presidente electo no tiene la capacidad, no se ponen ni de acuerdo, los construye, los gente buena, gente mala, no me acuerdo, gente buena, no va a ser despectivo. ¿Ya? Duraron menos que Pachacuti y la idea, porque por lo menos Lazo desarticuló a Pachacuti y a la idea. Pero tampoco Daniel tiene la culpa, pues. Yo lo entiendo en ese sentido, pues más fácil es hablar con dos líderes respetables, y esto ha sido transparente. Y para poner un extraordinario político de los pocos que hay en este país. Yo no pongo la mano al fuego por nadie, pero creo que Cronfle es un político de los pocos en este país, con probidad, con experiencia, un hombre que prácticamente ha hecho descuidando su parte privada, sus empresas. O sea, ponen a un gran cuadro, que es raro en este país. Las dos fuerzas políticas, la que encabeza el abogado Nebot, la que encabeza Correa, ¿ya? Algo supraideológico que deberíamos aplaudir. Y el uno dice, yo quiero ejercer mi competencia de fiscalizar a determinado funcionario. Bueno, pues tiene que, dentro del debido proceso, hacerlo, y sí que lo logra hacer. Porque no es cualquier fuerza que lo está pidiendo. Mire, el país, lamentablemente, ya coincido, no hay tiempo que perder. ¿Desde cuándo, por ejemplo, tener la visa norteamericana es sinónimo de probidad? Pues yo escuchaba con horror las declaraciones en un pésimo español del embajador norteamericano, declarando la derrota a los narcos, a lo que sé qué. O sea, un país que genera la mayor cantidad de consumo del planeta no tiene calidad moral para calificar a una fuerza política a la segunda de un país. Pues, o sea, ¿dónde estamos? Y yo escuchaba, aparte de la catástrofe del gobierno de la seguridad, cuando uno de los jefes de inteligencia decía, es que mi carpeta tiene el visto bueno de la embajada norteamericana. Eso es más grave que el tema de la seguridad. Entonces, a buena hora, que dentro de este presente nefasto que estamos viviendo, Noboa vaya a tener las facilidades, por lo menos para que no tenga el pretexto de echarle la culpa de sus competencias a lo que pasa en la Asamblea Nacional, porque coincido, el Ecuador está en una etapa oscura. Guayaquil, oiga, en estos mismos micrófonos hemos conversado, todo este panel, ¿ya? Veíamos con horror, hemos visto con horror, como que vemos desde una montaña cómo se destruye algo. Vimos como horror cómo Guayaquil entró entre las 50 en los últimos 2 años, ¿se acuerdan? 50 más violentas del planeta. Luego las 30, luego las 25, luego las 20, y las 10, pues. ¿Qué más tiene que pasar?
que Guayaquil sea la ciudad más violenta del planeta. No, pues, oiga, yo cuando doy clases a los chicos y cierro curso en esta última etapa oscura de nuestra historia, les pido perdón, pues, por lo que mi generación, y si me permite excluirlo, usted es más pollo que yo, pero que nuestra generación Muchas gracias, permitió que le pase al país. Oiga, sí, yo a mis alumnos los viernes, ¿ya? Yo no les digo diviértanse, ¿ya? Buen fin de semana, chicos. No, no salgan. Tengo que decir a mis alumnos. Es terrible. Y de manera online, porque la gente no te dice que las universidades en periodo nocturno te están dando clases online por la inseguridad. O sea, les estamos robando, le hemos robado a los jóvenes. Y usted fue universitario, su padre profesor universitario. Sí, señor. Esa magia de ver a los alumnos, ese estrés, esa adrenalina de que llegan tarde, te tocan la puerta, entran al aula, en sus mejores años, recluidos en sus casas. ¿Cómo permitimos que esto pase en el Ecuador? Y es más importante salvar a un funcionario o declarar incuestionable a alguien que justamente esté involucrado en la seguridad. No tengo nada contra esa persona. Entonces, creo que este país merece. Ok, primer paso, acuerdos, perfecto. Segundo, presidente Noboa, usted tiene la responsabilidad histórica de dejar de ser el hijo de Alvarito, a quien Alvarito le tengo mucho cariño. Alvarito es un personaje, ya es un ícono. Y no pasar a ser el próximo nieto de Lazo o la prolongación de Lazo, sino ser el presidente Noboa, porque ya es el tercer Noboa en la historia. Creo que son de la misma línea de sucesión o son del mismo antepasado. Así que ojalá estos sean buenos síntomas y esperemos los argumentos. Cuando yo lea los argumentos del correísmo que quiere enjuiciar a esta funcionaria, ahí sí yo puedo decir, pero no es que no, la fiscal no. Aquí tuve que fue. Okay. Pero Osvaldo, a ver, lo que sí creo que vale rescatar en estos momentos es que, y lo que acaba de decir, es decir, que el presidente electo Daniel Noboa pasa a ser Daniel Noboa y no hijito de Álvaro Noboa, y pues le pregunto esto, ¿usted cree que este primer paso, que es el acuerdo entre las dos fuerzas políticas más grandes, que es el RC y Partido Social Cristiano, junto con ADN, que tiene independientes, es un paso que llama a la reflexión diciendo, a ver, la juventud tiene el ímpetu y tiene las ganas de servir al Ecuador y no dejarse manipular por lo antiguo, digamos, por lo viejo, por la mala política, sino que hacer algo por el Ecuador? ¿Usted confía en que efectivamente el primer paso dado es positivo para mirar que la esperanza está ahí y que no se ha perdido y que puede haber un cambio real? Mire, yo he colaborado probablemente con unos 100 gobiernos en el mundo hispano, sobre todo locales, ¿sí? Y en Ecuador. Y algo que yo he aprendido, y no es que me quiero dar un experto, son 20 años de carrera y gran parte impulsada por mi maestro, por Eduardo Mendoza, por tanta gente que de manera gratuita e incondicional, y que en ocasiones a veces me han dicho, yo he escuchado, oye, creo que no debiste decir, no más que no debiste, deberías pensar, y yo reflexiono. ¿Y eso qué lo permite, querido amigo Velázquez? El tiempo. El tiempo. No era lo mismo el diálogo del día 1 que hoy. ¿Sí? El tiempo. ¿Verdad? Si hay algo que yo amo en esta vida es estar cerca de los jóvenes, porque la juventud es pasosa, como decimos los montubios, es contagiosa, de una forma algo nos podemos contagiar, de esa energía, de ese ímpetu. Alguien me decía hoy, y hoy 2 periodistas me lo han dicho, y gente me decía, hermano, tengo terror. Los periodistas de otra forma. Imagínate un presidente de 35 años con ministros de 25. Entonces uno, claro que lo piensas, por supuesto que sí. Pero creo y quiero pensar que el presidente Noboa debe tener 2 cosas claras. ¿Sí? La primera, lo público y lo privado no tocan pito. Se lo digo así de frente, ¿sí? Coloquialmente. No tienen nada que ver, lo uno y lo otro. Acá no es como manejar una empresa, una herencia o un trabajo, un emprendimiento. No es un negocio familiar. Lo público. Tiene otra lógica. Es una ciencia, es un arte. Primer paso. Segundo, yo espero que no haya un berrinche en las redes y haya un boicot a la designación de lo que podría ser un presidente de lujo en la asamblea como es Henry Crowe. Y tercero, no lea Twitter, presidente. Apague el Twitter, no escuche influencers y gobierne. Vean. La estrategia y el gobierno exitoso es como la dieta exitosa. Al principio es secreta. Cuando da resultados, se nota. Creo que cometió un error. Creo que esto de ir a los multilaterales a decirle, bueno, me presta la plata para poderme reelegir o no me reelijo, es más o menos como que voy al banco a decir, me prestas o me divorcio. Entonces, como que no. Pero tengámosle fe a la juventud. Ojalá se rodee de gente con experiencia, porque creo que lo de fondo, para mí, obviamente, porque esto lo decía en otro espacio,
¿Cuál es la diferencia entre los libertarios criollos y los libertarios gringos? El libertario gringo lo que no quiere es que el Estado se meta en su casa, en su cama, en su educación. Pero pobre, pues el Estado que no le cumple seguridad, que no le cumple salud, etc. ¿Sí? Allá no está en discusión el rol del Estado fuerte en lo que le corresponde. Aquí es menos Estado, es una locura. Afortunadamente creo que los argentinos están reflexionando, ¿no? Entonces, en ese escenario creo que es fundamental entender que en este momento el gran problema del Ecuador, más que no es que se trata de más Estado en el sentido del Estado obeso, catecista, totalitario, para nada. Estado eficiente, con toda su fuerza. La seguridad es una competencia. He revisado la Constitución desde el prólogo hasta el último artículo y no hay una coma que diga que es competencia de la Asamblea. He revisado el COTAC y los municipios lo que máximo pueden hacer es hacer barra, poner los almuerzos, darles un abrazo, darles el desayuno, darles regalos a los niños en Navidad a los hijos de los policías. Más no pueden hacer, son accesorios, pueden apoyar, pero quien delinea la política de seguridad es competencia exclusiva es del Ejecutivo. Y para eso requiere liderazgo, que debe tener el presidente, o delegárselo a alguien. Ojalá se me ocurre este joven, ¿cómo se llama este joven? Topic. Me entiendo que no solo se disfraza de Rambo, entiendo que sí tiene conocimientos del tema. Ahí hay un buen elemento, vamos, probemos todo lo que nos plantea. Yo lo he escuchado, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con el modelo Bukele, pero sí en el fondo. Yo no creo que esto es de crear la cárcel más grande de Latinoamérica o del mundo y dar balas. Esto es de más universidades, más inversión pública, más inversión social, más educación. Pero hay algo interesante en El Salvador, que es lo que más importa. ¿De dónde viene esa noción? Del Estado, ¿sí? ¿Y cuánto invierte El Salvador? El Salvador invierte el 5% del Producto Interno Bruto en seguridad. Nosotros hasta el año 17, no digo en qué gobierno, invertíamos casi el 4%, ahora estamos en el 2.8%. Entonces, tiene que haber liderazgo, ¿sí? Tiene que haber estrategia, presupuesto, recursos. Y tercero, hay que hacer una revisión, ¿sí? Un poco, o una depuración, obviamente dentro de lo que establece la ley de la fuerza pública, para efectos de poder salir acá del país. Miren lo que está pasando en Esmeraldas, por ejemplo. Están rematando, regalando las propiedades, ¿ya? En todos esos complejos turísticos maravillosos donde vacacionaba la gente de Quito, ¿ya? Por la inseguridad. Entonces, ojalá el presidente Noboa entienda de entrada que tiene que aplicar toda la potencia del Estado. Ya no hay asamblea, entiendo yo, que no va a ser hostil, que va a ser una asamblea amigui, así que centrémonos en lo importante que es el presente que vive el país. Osvaldo, con sus conceptos y efectivamente con toda su educación en la parte política, nos da una clase más y pues obviamente agradecerle por eso. Y simplemente antes de que se retire, cuénteme cómo va Argentina, ¿Milei o el del oficialismo que es, ahí se me va el nombre, bueno, los dos? ¿Cuál de los dos? Yo viví casi 5 años en la República Argentina. Y viví en la República Argentina en todos los ámbitos. Estudiantil, laboral, personal, afectiva. Y es un país al que amo profundamente. Como a toda Latinoamérica. Yo realmente soy un latinoamericano nacido en Ecuador. Y creo mucho en el tema del mundo hispano, sobre todo la integración latinoamericana. Pero Argentina particularmente, así como Colombia, donde es mi esposa, así como México, donde he pasado temporadas, Centroamérica, etcétera, etcétera. Pero Argentina particularmente es un país que conozco y donde gran parte de mi formación fue ahí, y sobre todo profesional y académica. Milei tiene algo positivo, que es lo que yo rescato, el proceso, ¿sí? Hablemos del proceso, del camino, luego del fondo, que es el que no me gusta, pero el proceso. El tipo se la rajó solo, ¿sí? Solo. O sea, el tipo levantó una tendencia que para mí es la equivocada, pero lo ha logrado como es. Y hay que reconocerse lo que Milei no le debe, como dicen los argentinos, medio peso a nadie. Está donde está porque lo ha hecho a pulso, ¿sí? Ahora, en el fondo, yo no estoy sorprendido de lo que pasó en el debate, porque Milei, con quien ha debatido, usted lo puede corroborar, para quienes conocen Argentina, prácticamente es con personajes de farándula. Milei ha debatido con todo respeto con actores de la farándula de Argentina, en programas de vanidades, programas de vanidades, con Mirta Legrand, Respetable Dama, pero ese es el ambiente en el que se ha desenvuelto. Nunca le han pueto, no hay un diálogo de la tarde, allá de la mañana. Lo han puesto a debatir con gente de la farándula. Entonces, obviamente, cuando sales de ese blindaje y te vas viene Massa, que no sabe 2 reales de economía, y le hace pelo y barba. Porque más encima tiene el tema de la inflación terrible de la Argentina.
Cuidado. Por eso me preguntaba, ¿Milei o Massa? ¿Quién se pronostica? Pero rapidito que tenemos que cerrar, no hay 59. Cuéntame. Yo no creo que yo no sé qué tanto los debates definen una elección. Esperaría que Massa, porque creo que un colapso de lo público en Argentina sería un colapso del país, pero no descartaría obviamente, o sea, si la pregunta es, ¿Milei tiene opciones todavía? Sí, por supuesto que las tiene, pero están obviamente disminuidas porque así viene el desencanto. Ahora, es su primer intento. ¿Ya? Claro. Es su primer intento. Entonces, lo mismo, creo que Milei en algún momento será presidente de la Argentina. Por lo menos no creo que hoy. Perfecto, mi querido Osvaldo. Un abrazo a la distancia, agradecerte por el tiempo y esperemos pues verte prontamente con más entrevistas y más información que es importante, sobre todo el criterio que utilizas en el tema. Un abrazo, muchas gracias. No, por favor, siempre un abrazo y gracias a esta gran escuela que es para mí el diálogo. Un abrazo, Eduardo, y a todo el equipo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Con esto nos despedimos, amigos, y gracias por escucharnos. Un abrazo a todos y nos vemos en el diálogo al mediodía, 2:30, diálogo en la tarde y diálogo nocturno. Un abrazo y cuídense mucho. Chao.